muchas gracias por acompañarnos al foro eSource Network del mes de febrero. Este espacio está pensado para llevarles contenido de valor en el cual hablemos de proyectos, hablemos de metodologías, de buenas prácticas. Es un espacio en el cual, si ustedes quieren presentar algún tema, nos pueden contactar con todo gusto y los tendremos de invitados aquí para que nos platiquen de sus proyectos y de sus negocios. El tema del día de hoy va a ser gestión del portafolio empresarial y cómo es un eslabón indispensable para el éxito en la ejecución de la estrategia. Y nuestro invitado, que es Carlos González, Carlos, tenemos tu cámara apagada, pero les voy a comentar cuál es la trayectoria de Carlos. Carlos tiene formación como ingeniero en sistemas computacionales. Ahora, en este momento, es director de consultoría de la firma Evorit. Tiene un posgrado, una especialización en sistemas de manufactura sincronizada en General Motors. Es PMP en su sexto ciclo de recertificación ante el Project Management Institute. O sea, se la sabe de todas con el PMI. Fue administrador de proyecto Monarca en General Motors Silao. Y también es nuestro socio de negocios y nos da mucho gusto tener a Carlos de invitado el día de hoy. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Efren, por esa presentación. Muchas Bueno, gracias. me faltaba también Ya parte ahí le de tu puedes, trayectoria. no, ya le puedes cortar ahí. Yo creo que lo importante es que por ahí dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo, y es la idea de que podamos platicar el día de hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Carlos. Estamos muy contentos de que nos vengas a hablar de estos temas. Pues el objetivo que platicaremos el día de hoy será comprender el valor de la gestión del portafolio para el cumplimiento exitoso de la estrategia de negocio e identificar un proceso general para llevarlo a cabo. Esto creo que es muy importante, ¿no? Porque cómo bajar la estrategia y cómo hacer que se cumpla. Y los temas que estaremos abordando es el significado de la estrategia, obstáculos para lograr un crecimiento sostenido, los eslabones para cumplir la estrategia, que es la gestión del portafolio, pasos para priorizar un portafolio y, por supuesto, las conclusiones y las preguntas. Entonces, Carlos, pues, este espacio es tuyo y, por favor, demos inicio a la conversación. Muchísimas gracias, Efren, y muchísimas gracias a todo el equipo por esta oportunidad de platicar con ustedes. Y la idea es, a final de cuentas, como lo vamos a ver, la parte de gestión de proyectos, la gestión de estrategia, la gestión de portafolio son eslabones fundamentales para que una organización pueda mantener un crecimiento sostenido. Y la primera cosa que tenemos que pensar y evaluar es las bases que sustentan una buena gestión de portafolio, ¿no? Entonces, para poder entrar en ese tema, tenemos que hablar primero de la estrategia, ¿no? Y la pregunta interesante es, ¿qué es la estrategia organizacional? ¿En qué se fundamenta? ¿No? Y fíjense que hay un video y a Michael Porter, que seguramente ustedes han escuchado de él, que es el gran gurú de la estrategia organizacional, ¿no? Que es ex profesor de Harvard y que ha hecho muchas cosas. Él habla que la estrategia de una compañía no es cómo hacer mejor las cosas, no es cómo mejorar lo que hemos hecho o cómo ser los mejores que vendemos un producto o los mejores que vendemos un servicio, sino la estrategia está enfocada propiamente en cuáles son las capacidades diferenciadoras de nuestra organización que nos permiten entregar un servicio o un producto que nuestro cliente recibe y nos ve como diferenciadores, ¿no? ¿Ves? La estrategia en una organización consiste en cómo crear esas habilidades diferenciadoras que nos permitan posicionarnos en un mercado e idealmente logremos generar un monopolio, ¿no? Y eso es lo más importante. El asunto es cuando las compañías se la pasan peleándose, ¿sí?, en competir con los demás en su sector basados en el precio. Y eso es lo que se llama como comoditizar nuestra oferta. Cuando realmente el único diferenciador que tenemos es el precio, entonces se convierte en una guerra de ver quién baja más y en eso nadie gana. Al final de cuentas, todos sufren. Y derivado de esto, hay una definición que a mí me encanta de un
gran también gurú de la estrategia que se llama John Kotter, que también todos los buenos han estado en Harvard. Y me gusta mucho esta definición porque habla de tres componentes muy importantes, ¿no? La estrategia, primero, debe ser vista como una fuerza dinámica, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una compañía, digo, como en los años 70 o en el siglo pasado, se oye medio raro, ¿no? Pero en el siglo pasado, pues las compañías tenían planeaciones estratégicas que duraban 5 años o más, ¿no? Ahora las estrategias inclusive ni siquiera duran un año. El ambiente es tan cambiante que las necesidades de las organizaciones son muy dinámicas. Por eso la estrategia, ¿sí? Tiene que adaptarse a esas nuevas necesidades y estos elementos cambiantes. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Con la invasión de Rusia, la caída de las bolsas, ¿no? Que seguramente van a tener un impacto, que es lo que las organizaciones están listas para volver a recuperar parte de lo que van a perder derivado de esta situación, ¿no? Entonces, el primer elemento de la estrategia es esa fuerza dinámica que busca oportunidades, ¿no? Entonces, buscar oportunidades pueden estar centradas en problemas, en circunstancias, en contextos, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que las identifiquemos de manera clara y cómo empatan al mercado en el que estamos fundamentados. El segundo elemento, que, que es muy, muy importante, el primero ya lo comentamos aquí, es la fuerza que busca oportunidades. La segunda es la estrategia ayuda a identificar iniciativas, ¿sí? ¿Qué es una iniciativa? Una iniciativa es una buena idea, una nueva idea que ayuda a pegarle o a atacar esas oportunidades que definimos anteriormente, ¿ok? Entonces si se dan cuenta, primero es ser dinámicos e identificar las oportunidades, adaptarnos a esas oportunidades. Segundo, identificar qué iniciativas tenemos para atacar esas oportunidades. Es muy importante decir que la diferencia entre una iniciativa y un proyecto es que una iniciativa es una buena idea, es algo que está, digámoslo, esperando entrar para convertirse en un proyecto. Y un proyecto ya es cuando la organización dedica o ya decide dedicarle los recursos humanos, técnicos y materiales para llevar a cabo esa iniciativa. Entonces, en ese momento la iniciativa se convierte en proyecto. Si se dan cuenta, la estrategia aquí la estamos viendo como que es identificar las ideas, ¿ok? Que nos van a ayudar a capitalizar esas oportunidades. Y tercer elemento, fíjense, de la estrategia es cómo vamos a ejecutar esas iniciativas, pero ¿cómo? De manera rápida y efectiva. Entonces, esos tres elementos, de acuerdo a John Kotter, son fundamentales. Evalúen ustedes cómo tienen ustedes planteada la estrategia de su organización. Realmente es un plan que nada más conoce la alta dirección, cómo se hace. Y vamos a ver, derivado de esto, fíjense, aquí hay un estudio que hace la firma de consultoría muy famosa, una de las cuatro dentro de las Big Four, ¿no? De las cuatro grandes empresas de consultoría, entre las cuales está PricewaterhouseCoopers, habla acerca de un estudio que realizaron a nivel mundial, en donde, fíjense, es bien, bien relevante este estudio, ¿no? Ustedes inclusive si lo buscan en internet lo van a encontrar así, como el estudio de Fit for Growth. Inclusive sacaron un libro precisamente que define cómo implementar la estrategia organizacional, pero para sacar este libro en donde hablan de una metodología de implementación de esta forma en la que se implementa la estrategia dentro de una compañía, hicieron un estudio a las 200 empresas más importantes a nivel mundial en cualquiera de los diferentes sectores manufactureros, servicios, retail, etcétera, ¿no? Y lo interesante de este estudio, como lo ven ustedes ahí, es que 80% de las grandes empresas, no estamos hablando de las empresas medianas, ¿no? O importantes nacionalmente, sino de las empresas globales en el mundo, que el 80% de ellas no están listas para mantener un crecimiento sostenido. Y eso es lo importante. Pueden crecer de repente un año muy bien y al otro de crecer de manera importante, o realmente no tenían una tendencia a mantener ese crecimiento. Y en el estudio se identificaron varias circunstancias que, ¿cómo se llama? Que detonaban o que generaban esta situación de no mantener un crecimiento sostenido. Y el primero de ellos, y casi todos los indicadores, es un estudio bastante extenso, solamente aquí estamos mostrando como que los puntos más relevantes. Y en el estudio se hablaba que el 83% de las empresas consideraban que la estrategia no estaba claramente entendida dentro de la organización. Y piénsenlo, si ustedes le preguntan a un alto director cuál es la estrategia, y luego le preguntan a un gerente, a un supervisor, y luego a la gente que está operando su organización, independientemente del tamaño que tenga su compañía, yo creo que desde ahí hay un problema importante. Cada quien tiene una visión de lo que la empresa persigue.
Y hay algunas empresas que lo tienen definido, pero se quedan marcado meramente en las oficinas corporativas, como las famosas misiones, visiones, ¿no? Y objetivos, indicadores que se plantean para un año, ¿no? El siguiente elemento, fíjense, de nuevo, 8 de cada 10 empresas dentro de este proceso, de esta evaluación, consideraban que los esfuerzos y los trabajos que están dedicados para llevar a cabo, la estrategia no estaban completamente alineados. De repente se definían actividades, acciones o proyectos que no estaban alineados con esos objetivos estratégicos. De nuevo, fíjense, otra vez el 80% de la evaluación de desempeño de los líderes del área, de los directores, de los gerentes, no tienen consecuencias claras cuando se falla en la consecución de las metas, ¿no? Esto yo creo que forma parte, afortunadamente nosotros como compañía hemos podido colaborar con empresas de gobierno y organizaciones públicas, y muchas veces lo que se ponen son formas de medir los indicadores de cumplimiento de desempeño que se acomoden para que se puedan cumplir de manera adecuada. Entonces, este punto está relacionado inclusive en cómo diseñamos esos criterios de evaluación para poder determinar la forma en que vamos a trabajar, ¿no? Y finalmente, el 75% de las empresas considera, ¿sí? De las que estamos hablando, que la forma en la que se eligen los proyectos que va a ejecutar la compañía para cumplir la estrategia, entre comillas, se basan en sentimientos viscerales de los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algunos de los síntomas que se tienen para revelar esta situación. Entonces, todas estas situaciones los llevan a PwC a definir o clasificar las empresas en 5 grandes categorías. Y aquí les voy a pedir, por favor, a todos los asistentes que pongan atención, porque al final de estos slides que les voy a presentar, en donde les voy a decir las características de las diferentes empresas para poder determinar en qué estado de madurez estaban, si estamos pensando que el 80% de las empresas no están trabajando para mantener un crecimiento sostenido, cuáles son la clasificación que hacen de estas 200 empresas y cómo se relaciona usted en sus organizaciones, ¿no? Entonces, lo que hace es que identificó cinco grandes categorías en cómo clasificar las empresas. Las primeras las llamó como estratégicamente a la deriva, ¿no? Y es básicamente como lo vemos ahí en esa imagen, es un barquito que dependiendo de para dónde vaya el viento y el clima y el sol y las mareas, entonces el barquito se va moviendo en ese sentido. Aquí lo que estamos hablando son organizaciones que no tienen claramente su estrategia, ¿sí? Que cada quien tiene una visión y cada quien empuja la visión de la estrategia como la tiene entendida, ¿sí? No hay prioridades en el enfoque, cada quien es los famosos hilos organizacionales donde cada quien jala para su lado, los presupuestos son muy competidos y no de manera clara porque todos los proyectos o iniciativas son importantes, ¿no? Y son muy reactivas a lo que pasa en su entorno. De repente un trimestre, de repente están viendo para un lado, un semestre puede ser, ¿no? Y de repente al siguiente periodo de evaluación dan un bandazo y hacen otro lado. Entonces, estas organizaciones vayan identificando en dónde cabe su organización de acuerdo a estas 5 categorías que vamos a definir, porque vamos a mostrarles una encuesta al finalizar de estos que les voy a mostrar. Entonces, están estratégicamente a la deriva. En la segunda categoría de organización se refiere a las que están distraídas, ¿no? A pesar de que estas organizaciones tienen una estrategia, ¿no? Aquí lo importante es que en el estudio la mitad de las organizaciones que evaluaron de esas 200 empresas, 100 cayeron en esta categoría, 100 cayeron en distraídas. Son aquellas organizaciones que tienen una estrategia definida, pero no está bien comunicada, ¿sí? Entonces, en el anterior es simplemente cada quien tiene una visión y es diferente, ¿no? Y en esta existe, pero no está claramente entendidas por todos, ¿no? Cada quien tiene su interpretación y no se han tomado las decisiones difíciles para implementarla. ¿Qué nos referimos? Reestructuras organizacionales, de desarrollo de competencias que no se tienen, reorganización de los equipos, etcétera. Entonces, esto lo que genera en las organizaciones que están distraídas es que se les dificulta mucho enfocarse y mantener la estrategia porque no queda claro hacia dónde va, ¿no? Carlos, sobre Sí. estos puntos son algunos ejemplos que se van posponiendo definiciones importantes dentro de la empresa o
de cómo identificamos que sería algo que adolece dentro de nuestra organización. Tú bien lo dijiste, cuando se postergan decisiones importantes, ¿no? Oye, necesitamos generar una estructura nueva dentro de la organización, reorganizar a los equipos, ¿no? Con todo lo que esto implica, desarrollar capacidades que no tenemos para empatar con esa estrategia, ese tipo de decisiones en las que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero nos da miedo dar el paso, o a la organización le da miedo dar el paso porque nos metemos en terrenos desconocidos, ¿de acuerdo? Pero es buen punto el que comentas, ¿sí? Básicamente de eso se trata, esta segunda categoría. La tercera son las que están restringidas en sus capacidades, ¿no? Son parecidas a la etapa anterior de las distraídas, pero básicamente aquí ya se tiene claro lo que se tiene que hacer, pero no se logra determinar qué capacidades queremos reducir. Oye, puede ser que a lo mejor las capacidades o el personal o las estructuras, las geografías, la forma en la que enfocamos el entendimiento de la estrategia está disperso, ¿no? Y esto no nos está ayudando a hacer. Seguramente aquí es donde las organizaciones saben lo que tienen claro que hacer, pero los presupuestos no les permiten poder implementar lo que tienen que hacer. Por eso se llaman capacidades comprimidas, ¿no? O saben que deben desarrollar o obtener nuevas capacidades en el personal, capacidades en infraestructura, en procesos, que a pesar de que están claros, no deciden entonces hacer ese paso de inversión para poderlas hacer, ¿ok? Entonces ahí es donde está el gran reto. Con Sí. esto recordé el libro de la meta y los embudos y capacidad instalada, todo ello. Exactamente, de eso se trata. Que si te acuerdas, el libro de la meta lo que comentaba era cómo identificamos los cuellos de botella, básicamente, ¿no? Lo que te limita o los limitantes que evitan que tu capacidad de crecimiento se genere. Entonces, si eres capaz de identificar esos elementos que te restringen, pero no das el paso para solventarlos por cuestiones presupuestales o de paradigmas gerenciales o directivos, pues eso es lo que genera estas organizaciones de capacidad restringida. Por eso, si se dan cuenta, ahí está como que la organización apretada, porque saben lo que se tiene que hacer y lo que pueden hacer para quitarse esa bola que no les permita crecer, ¿no? Ese grillete, pero no logran a final de cuentas tomar esa decisión. La cuarta categoría son las que ya están en el juego, son las que ya tienen básicamente todas las capacidades identificadas, se están haciendo ajustes, se está reestructurando y van en ese camino para poder lograr ese camino sostenido. Estamos hablando de ya organizaciones maduras y un porcentaje pequeño de las organizaciones que valoran ya estaban en ese fine tuning para poder entonces terminar de ejecutar algunas actividades en el cumplimiento de esa estrategia. ¿Ok? Y finalmente, la última categoría son las que están listas para el crecimiento. Y esas listas para el crecimiento son las que cumplen con esas tres características, ¿no? Bien importantes. Son aquellas que ya identificaron, si recuerdan lo que les hablé al principio de la estrategia, hablábamos de cómo nos encargamos de potenciar nuestras capacidades que nos diferencien en nuestro mercado. Por ahí otro libro, seguramente que has escuchado, Efren, que es el famoso libro que se llama El Océano Rojo y el Océano Azul. Lo que dicen esos libros precisamente es, oye, estás peleándote por competir en un mercado en donde la única diferencia entre tú y los competidores es el precio. Si es ahí, estás en un océano rojo porque estás compitiendo basado en el precio. Y el océano azul es qué capacidades diferenciadoras tienes que no ningún otro competidor tiene que te hacen atractivo para tu mercado, ¿sí? Y eso es por eso las que están listas para el crecimiento identifican de manera clara esas capacidades. Ustedes deben de pensar dentro de sus organizaciones si tienen claras esas capacidades diferenciadores que les ayudan a competir en esos mercados con un posicionamiento fresco, diferenciado, que a lo mejor no lo van a mantener por mucho tiempo, ¿no? Porque después van a copiar su modelo, pero que les ayuden a posicionarse de manera adecuada, ¿no? El segundo elemento en las empresas que están listas para el crecimiento es que dirigen su enfoque para desarrollar esas capacidades y todos los presupuestos y esfuerzos de los recursos humanos, técnicos y materiales están enfocados en cómo reforzar esas capacidades diferenciadoras. Y finalmente es cómo la cultura organizacional, ¿sí? Si se fijan, le dice rewire the organization,
es básicamente cómo estamos reestructurando la cultura, el pensamiento, los hilos, la comunicación, etcétera, para entonces apoyar el desarrollo de esas capacidades diferenciadoras a través del ejercicio sabio de las capacidades y presupuesto de la organización. ¿Ok? Entonces, derivado de esto que acabamos de ver, de esas 5, quisiera que lanzáramos esta encuesta, por favor. Les va a aparecer ahorita en su pantalla una encuesta en donde les van a preguntar en dónde creen o dónde ubican ustedes a su organización. ¿Ok? Si me ayudan, por favor, lanzando la encuesta, Efren. Sí, por supuesto. Gracias. Y ahí están. Adelante. Sí, ahí están Ahorita tendremos la encuesta. Buenísimo, ahí está ya el sondeo, ya lo están viendo. ¿Dónde se encuentra su empresa, su organización? De acuerdo a estas 5 grandes categorías que acabamos de definir, las que están estratégicamente a la deriva, que no conocen su estrategia, ¿no? Que no tienen una estrategia clara. Las distraídas que tienen una estrategia, pero están desenfocados, no tienen un entendimiento claro de cómo llevar a cabo su estrategia. Las terceras son, la estrategia está clara, pero no han decidido cómo desarrollar las capacidades para implementarla. Las que están en juego ya tienen todo, pero todavía no están cumpliendo con su estrategia, y las que están listas para el crecimiento son las que básicamente van en ese proceso para cumplir su estrategia. Entonces, respondan por favor en la encuesta para que ubiquen ustedes en sus organizaciones cómo están evaluando a sus empresas. Y vamos a dar unos segundos más antes de cerrar esta evaluación. No sé, Fren, si hasta ahorita vamos bien, ¿hay algún comentario que quieras hacer? Sí tengo algunos, Carlos. Muy brevemente, al principio nos habías comentado de estas estadísticas de las empresas, de cómo se encontraban. Lo iremos viendo durante la conversación de estos diagnósticos, cómo poder tomar en cuenta para que sea distinto. Escuchamos que por diferentes fuentes que se debe de tener claro, pero luego la parte de claridad y la parte de alinear a la organización desde el punto de vista de sus procesos, desde el punto de vista de los colaboradores que estén conociendo cuáles son estos diferenciadores que se quieren resaltar en la organización. Creo que ahí viene un gran reto en todas las empresas, y pues estos temas nos van a fortalecer como para darnos una perspectiva y después poder ahondar más en llevar a cabo estos planes. Buenísimo, exactamente. Y esa es la idea, ¿no? Y ahorita van a mostrarle los resultados de la encuesta, ¿no? Y digo, no alcanzo a ver muy bien, déjenme Ya, ver si. ya los tenemos aquí. Déjame Ajá, comentarlos, Carlos. gracias. Carlos, el 11% está estratégicamente a la deriva, está empatado con las organizaciones que están distraídas con múltiples prioridades. Ok, Los que están en capacidad restringida es el 22%, al igual que las organizaciones que están en el juego. Y me da muchísimo gusto que nuestra audiencia, el 33%, haya contestado que está lista para el crecimiento. buenísima. Oye, pues es un indicador importante. Yo creo que les vamos a decir a los de PricewaterhouseCoopers que los entrevisten para que se vea entonces un escenario más halagüeño, mejor acerca de las perspectivas organizacionales a futuro. Muy bien, excelente, fíjense, bastante relevante. Y esto es precisamente de lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Entonces hay 3 grandes eslabones en una organización que nos van a ayudar a mantener ese crecimiento sostenido. Primero, el entendimiento de la estrategia. Ya lo definimos. ¿Estamos de acuerdo? Que definamos claramente el rumbo. Si no está definido claramente el rumbo, entonces vamos a mantenernos ocupados. Y fíjense que una pregunta que ustedes tienen que hacerse como líderes de organización es saber si su equipo es productivo o su equipo está ocupado. Porque ocupado significa que están trabajando de manera incansable, pero no necesariamente. A veces yo trabajé en General Motors por 7 años, estuve en el área de proyectos, en el área de tecnologías de información, y si no logras los objetivos, pero trabajas 12 horas al día, pues eso no significa que seas productivo, eso significa que estás ocupado. Y esa es la gran diferencia que tenemos que hacer. Y si no se tiene claro hacia qué tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, que es la estrategia, va a ser difícil que podamos llegar a ese resultado. Entonces, ¿qué preguntas tenemos que hacer para este eslabón, ¿no? ¿Están claramente definidos esos objetivos y esas metas, ¿no?
Preguntas básicas. ¿Y existe un modelo claro de gestión de la evaluación de beneficios? ¿A qué nos referimos con este punto? Cuando ustedes tienen proyectos, pero no tienen de manera clara ese proyecto, cómo va a impactar la estrategia organizacional, o se definen criterios cualitativos que nadie sabe cómo se calculan sus resultados, pues entonces no vamos a lograr generar ese valor de manera adecuada, ¿no? Y el siguiente, el proceso de identificación de iniciativas es productivo. Como les dije, derivado de la gestión o de la planeación estratégica siempre salen proyectos, ¿no? Más que proyectos son iniciativas, porque son buenas ideas, ¿ok? Entonces, este eslabón de la estrategia tiene que quedar bien entendido y sustentado por toda la organización. El segundo eslabón que nos va a ayudar a generar ese valor se refiere a los procesos de alineación. Es aquí donde la gestión del portafolio tiene su valor. Este segundo es, oye, evalúen ustedes, si ustedes son de las organizaciones que tienen los proyectos urgentes, los importantes, los estratégicos, los de atención inmediata, entonces todo el tiempo están atendiendo bomberazos, ¿estamos de acuerdo? Siempre tienen proyectos que atender y tienen a los equipos corriendo en 10,200, además de su operación, tienen además 100 proyectos que van a ejecutar. Tenemos un cliente en Centroamérica, en Ciudad de Guatemala, que de su planeación estratégica se dieron alrededor de 300 iniciativas, ¿no? Y aquí viene, aquí me gusta mucho, aquí en Eboris le llamamos el síndrome del sol de la negra, que es lo que les estoy mostrando aquí. Porque si recuerdan esa música de mariachi, lo que dice la canción es, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? Y entonces una organización que tiene este síndrome, que dice a todas las buenas ideas, les dice que sí, pero a final de cuentas, al final del año, no las logran terminar, o al final de un periodo no las logran terminar de acuerdo al plan, estamos entrando en el síndrome del sol de la negra. Porque entonces nos mantenemos con mucho trabajo, pero no estamos siendo productivos, porque no nos estamos alineando. La gestión de portafolio, precisamente, la gestión de portafolio tiene ese propósito. ¿Cómo alineamos o priorizamos las iniciativas y elegimos aquellos proyectos, como dirían en mi rancho, los más correctos, ¿no? Los más mejores, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, la gestión de portafolio tiene como propósito depurar, hacer una criba para enfocarnos en los verdaderamente importantes, ¿sí? O los más prioritarios. ¿Ah? Y finalmente, el último eslabón derivado de esto es la ejecución. Ahora sí, es la ejecución de proyectos. Si se dan cuenta, entonces el primer eslabón es la gestión estratégica, el segundo eslabón es la gestión del portafolio, que nos ayuda a enfocarnos en lo verdaderamente importante. El primero es definir el rumbo y el tercero es los proyectos que dijimos que íbamos a hacer, pocos o lo suficientes para lograr el cumplimiento de la estrategia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta que a lo mejor su estrategia está bien definida, eligen y no se sobresaturan de proyectos, no tienen el síndrome del sol de la negra, pero en la ejecución de los proyectos fallan, entonces ahí es donde tenemos que poner mayor enfoque. Cada uno de estos elementos deberá de tener una consideración para saber qué se tiene que hacer. Por eso, ahí están esos tres grandes eslabones. Si se dan cuenta, la salida de uno es la entrada de otro. La planeación estratégica entran iniciativas, ¿no? Entran los objetivos, entran los indicadores con los que vamos a evaluar, y de estas iniciativas, ¿qué van a salir? Proyectos. Es diferente, ya dijimos, una iniciativa de un proyecto. Y estos proyectos que se eligen, vamos a encargarnos de ejecutarlos de manera eficaz y eficiente a través de la gestión profesional de proyectos. Entonces, justamente la gestión de portafolio es el elemento que está en medio de esos dos factores, ¿sí? Si tenemos y ejecutamos bien los proyectos, pero no son los proyectos correctos, también desde ahí fallamos, ¿sí? Entonces la gestión de portafolio cobra esa relevancia fundamental. Por eso, ¿qué significa entonces que los proyectos sean exitosos? De acuerdo al PMI, el Project Management Institute, hay realmente la santísima trinidad de la gestión de proyectos, que es el cumplimiento del tiempo, ¿no? Que es el que tenemos aquí, el cumplimiento del costo y el cumplimiento del alcance del proyecto, ¿no? Pero no les ha tocado a ustedes en los que los proyectos terminaron bien y a tiempo y de acuerdo al alcance, pero resulta que no quedó claro cómo íbamos a medir el impacto en la productividad, en la eficiencia, en la obtención de nuevos clientes, mejoras comerciales, etcétera. Y al final se quedan en esfuerzos en donde logramos el tiempo, el costo y el alcance, que esa es la eficiencia, pero no logramos la eficacia. Y la eficacia es que tengamos el impacto estratégico y que lo podemos medir de manera directa. Por eso entonces, podemos ser muy buenos ejecutando proyectos, definiéndolos,
pero no que estos proyectos sean relevantes para donde queremos llevar a nuestra empresa. Exactamente. Por eso es bien importante, si recuerdan en las categorizaciones que definió PricewaterhouseCoopers, que las organizaciones que tienen definidas las estrategias o tienen capacidades restringidas es porque están haciendo iniciativas que no están alineadas con la estrategia de generación. Y la labor, de hecho, las organizaciones que ya están maduras o tienen un grado de madurez importante con el cumplimiento de la ejecución de la estrategia, tienen las famosas oficinas de ejecución estratégica o oficinas de proyectos que pueden cumplir esas funciones, que ayudan a hacer este proceso mucho más ágil y fluido en evaluar que el portafolio esté alineado y que midamos de manera específica el rendimiento de esos proyectos hacia el cumplimiento de los indicadores de visión estratégica, ¿no? Entonces, ¿qué es un portafolio? Yo creo que ya como lo acabamos de ver, el portafolio es un conjunto de proyectos, de programas y operaciones que se van a encargar de cumplir los objetivos del negocio. Entonces, puede haber un portafolio organizacional, puede haber un portafolio de proyectos por cada una de las áreas o de las divisiones de una compañía y de cada una de las gerencias o direcciones que pueda haber. Si se dan cuenta, entonces, un portafolio consta de otros portafolios de proyectos y programas. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de proyectos o programas que buscan un mismo objetivo y que están relacionados, ¿no? A lo mejor el resultado de un proyecto impacta a otro proyecto que busca impactar en el mismo objetivo de negocio o de un área específica. Entonces, si entendemos de manera clara, entonces, la visión del portafolio, podemos entender la relevancia que estriba en este proceso, que es enfocarnos en lo verdaderamente importante. De nada nos sirve que tengamos a la gente súper estresada, ¿no? Trabajando en 10 proyectos al mismo tiempo, y la misma gente dirige el proyecto, ¿no? Lo ejecuta, lo valida, da seguimiento. Si fuera un partido de béisbol, es la persona picha, cacha, batea, hasta de umpire la hace en el partido, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, por eso tenemos que ser muy enfocados en saber cómo elegimos eso. Y aquí es donde vamos, ya con esta sección, vamos a cerrar de manera rápida ya la intervención. Si se dan cuenta, los 3 eslabones que acabamos de ver los vamos a desglosar en estas grandes actividades o grandes procesos, más que actividades, estos grandes procesos que tiene una organización. Primero, la administración ejecutiva, que queda a cargo de la cabeza de la dirección, en donde definimos todo esto: misión, visión, el plan estratégico del que estamos hablando, que es muy, muy importante, donde vamos a definir estos objetivos y donde vamos a definir el gobierno corporativo para garantizar que esos objetivos se cumplen. Si se dan cuenta, tenemos aquí el segundo eslabón que hablamos, que es la administración de proyectos, en donde vamos a hablar de estos procesos de manera muy rápida y muy general, de qué implica generar esa criba o esa selección de aquellos proyectos que son los más importantes, ¿ok? Entonces, vamos a ver, estos son los 7 grandes procesos, y vamos a hablar sobre una de las formas. Hay varias formas de gestionar portafolios, vamos a ver una de esas formas que están involucradas en estos procesos. Cómo identificamos, categorizamos, evaluamos, seleccionamos, priorizamos, balanceamos y autorizamos el portafolio de proyectos que tenemos. Ahorita vamos a explicar de qué consiste cada una de esas etapas, ¿sí? Ya una vez, fíjense, que terminamos, el gobierno corporativo sale y entra para que podamos entrar al proceso de administración de portafolio. La autorización de los proyectos en el portafolio va a dar como entrada al siguiente eslabón, que es el que comentamos de administración de proyectos y programas. Los componentes, aquí vamos a entender como componente a cualquier proyecto, programa o actividad que se tenga para cumplir entonces esa estrategia. De los componentes, pues los administramos, evaluamos su desempeño, ¿sí? Y retroalimentamos al gobierno corporativo que tenemos aquí, ¿sí? Y retroalimentamos a lo que es el balanceo o equilibrio del portafolio. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Para finalmente, una vez que se cierran esos componentes, monitoreemos durante todo el ciclo de vida de los proyectos y del portafolio cuál fue, ¿sí?, su resultado con respecto a la estrategia. Y tenemos que estar muy atentos porque si hay un cambio en la estrategia, nuestro portafolio tiene que cambiar para adecuarse a esas necesidades estratégicas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver de manera muy breve y rápida en qué consiste cada uno de esos 7 procesos de la gestión de portafolio. Efren, ¿comentarios que te gustaría agregar al respecto de lo que hemos hablado hasta este momento? Yo creo que lo vas a ir abordando, pero me surgen, por ejemplo, quiénes deberían estar participando en nuestra organización de estas etapas. Por ejemplo, de quién valida, quién prioriza, cómo se asignan los recursos, cómo se va a balancear en la organización,
cómo esto se lleva a cabo, quiénes deberían participar. De acuerdo, muy buena pregunta. Y digo, eso no lo tenía pensado exponer, pero después de que los explique, les digo, ya basado en eso seguramente les va a dar una idea de más o menos quiénes deberían estar involucrados. Muy buena pregunta, de hecho. Bueno. El primer gran proceso que vimos es la identificación. En la identificación, ¿en qué consiste? Este es un ejemplo, ¿no? De una organización, en donde salen de la planeación estratégica estos elementos que vemos aquí. Oye, pues iniciativas, de repente al director de un área, al director 1 se le ocurrieron estas iniciativas, ¿no? Al otro director se le ocurrieron estas, de repente a los gerentes supervisores, etcétera, ¿no? Y se genera como un pool de ideas, ¿no? Vamos a llamarlo así, son iniciativas, son ideas que se generan. En este proceso de identificación y es algo típico que sucede en organizaciones que adolecen de un buen proceso de gestión, de ejecución de su estrategia, es la identificación de los proyectos pueden hacer en cualquier área de la organización y eso es bueno, pero cómo se encargan de obtenerlas y quién se encarga de recibirlas para saber cómo se van a evaluar, ¿ok? Entonces, es bien importante que en este proceso de identificación haya procesos claros de identificación y documentación de estos procesos, ¿ok? De estas iniciativas. Ya hay algunas, fíjense, todavía hace 10 años no había un rol que ahora ya en las organizaciones por lo menos formal hace 10 años no existía, pero en las organizaciones lo hacían las áreas directivas, ¿no? O una área dentro de una organización que era la identificación de las iniciativas. Y ahora ese rol se conoce como analista de negocio o business analyst, ¿no? Estas personas son derivadas de esa planeación estratégica, se encargan de encontrar diferentes, ¿sí? Iniciativas o ideas para atacar costo-beneficio, costo-utilidad, la mejor forma de abordar para cumplir esos objetivos, ¿de acuerdo? Y normalmente estas personas están dentro de un área que es de ejecución estratégica, ¿no? O área de ejecución de la estrategia o oficina de proyectos estratégicos. Normalmente estos roles están ahí. Entonces, este proceso de identificación se hace desde esa manera. Una vez que ya tenemos identificados a los proyectos o las iniciativas, porque también no son proyectos, a las iniciativas, lo que vamos a hacer es, vamos a categorizar. Vamos a categorizar. ¿Qué significa categorizar a las iniciativas? Consiste en que agrupemos cada una de esas iniciativas en basados en criterios de evaluación de la estrategia. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que de nuestra estrategia salieron grandes vertientes, ¿no? Todas las iniciativas que están relacionadas con mejorar el posicionamiento, ¿no? Las que están relacionadas con mejorar el desarrollo de los clientes, mejorar nuestras operaciones y mejorar el impacto del cliente, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí en la categorización es evaluar basado en los grandes indicadores estratégicos que tiene la organización cómo vamos a clasificarlos, porque van a haber proyectos que le peguen a la mejor a la rentabilidad, va a haber proyectos que le peguen a la eficacia en los procesos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de la categorización es que podamos formarlos para identificar cuál es la mayor contribución. Puede haber proyectos que le peguen a más de una categoría, pero se van a tratar de poner en una sola categoría que sea la que mejor le pega, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva puede ser que las organizaciones categoricen esos proyectos de acuerdo, por ejemplo, incremento en el ingreso o reducción de costos o mejora de la eficiencia o cumplimiento de regulaciones gubernamentales o mejora de procesos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso de categorización también se define por parte de la oficina de gestión de la estrategia o la oficina de proyectos dentro de cualquier organización. El tercer paso, ahora sí, ya es una vez que tenemos determinadas, identificamos las iniciativas y las categorizamos, es definir criterios con los que vamos a evaluar a esas iniciativas, pero de manera unificada. Una gran forma que tenemos para saber que la evaluación no se lleva a cabo de manera adecuada en las organizaciones es cuando es típico que se tienen reuniones de aprobación de presupuesto a los proyectos y se convierten en una guerra santa para ver a quién le dan presupuesto. Y ahí están, toma y daca, porque todos los proyectos, cada quien pelea por los proyectos de su área, ¿no? Y entonces, para todos los directores o todos los gerentes, sus proyectos son los más importantes, ¿no? Y cada quien evalúa los proyectos con sus propios criterios. Entonces, ¿qué pasa? Como que cada iniciativa se evalúa con diferentes criterios, entonces todos los proyectos van a salir como que son de alta prioridad, ¿ok? Entonces, este proceso de evaluación, este es un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se identifican los criterios, de acuerdo a esos criterios, cómo se va a medir,
quién define ese criterio, qué escalas e indicadores se van a tener, qué calificación va a tener y qué ponderación. Todos los proyectos basados, y esto es una versión resumida, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero en algunos proyectos que hemos trabajado con los clientes se desarrolla todo esto para que se evalúen de manera adecuada y todos los proyectos se evalúen bajo los mismos criterios, ¿ok? Entonces, si tenemos raseros iguales, nuestros criterios para poderlos evaluar van a ser iguales, ¿ok? Entonces, aquí está un ejemplo, ¿no? Hay ciertos criterios, etcétera, pero creo que queda clara la idea, ¿no? Oye, Carlos, Sí. aquí en esta evaluación es muy importante lo que mencionas de mantener el mismo criterio para que sea, eh, para que ahí tengamos una escala. Pero es independiente de quién lo va a evaluar. ¿Pueden participar distintos comités y utilizar la misma escala? ¿O tiene que ser el Sí. mismo comité? No, la idea es que se evalúe, puede ser que se evalúe inclusive por la sacada de manera diferente, pero son tan claras los indicadores y la forma en la que se evalúa cada indicador y sobre todo cómo se sustentan, que no importa quién lo mida, van a lograr generar un resultado. Inclusive se muestran, aquí es donde la evaluación se basa mucho en los famosos casos de negocio, no sé si recuerdan ese elemento. El caso de negocio es la documentación de la oportunidad de acuerdo a los criterios con los que se va a evaluar. Entonces, cada área que va a proponer una iniciativa, sobre todo los proyectos estratégicos, tienen que estar sustentados por este caso de negocio y ese caso de negocio debe mostrar esos indicadores. Entonces, lo puede hacer. Hay organizaciones que ya son muy maduras, que tienen expertos que se encargan de hacerlo y esa área se dedica a hacer todo para los proyectos más estratégicos, ¿no? Y hay organizaciones en donde cada director junto con su equipo se encarga de documentar, pero dependerá también de qué grado de especialización quieran tener dentro de la compañía, ¿ok? Muy bien, el siguiente etapa, entonces fíjense, la primera etapa dijimos que la identificación, luego la categorización, luego la evaluación. El tercer paso es la evaluación, la selección, perdón. En la selección, ¿qué hacemos? En la selección ponemos criterios para determinar qué sería, sin ser misógino y con mucho respeto, sería como Miss Universo, ¿no? O como Mister Olimpio, si quisiéramos poner para los hombres, ¿no? ¿A poco todas las chicas o todos los concursantes de Mister Olimpia pasan a la final? No, vamos a pasar a las 50 finalistas. Pues no, ¿verdad? Hay criterios que determinan quiénes son los que son finalistas para hacer una evaluación final de decisión. Esto consiste en el proceso de selección. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Imagínense, esto es un ejemplo real de un cliente, como ven de gobierno, y quitamos la información confidencial, en donde se evaluó, ¿sí? En esta gráfica se evalúa el impacto que tiene, de acuerdo a esa evaluación que definimos ahí arriba, ese impacto está evaluado en una calificación del 1 al 100. Entonces, en el eje de las X, el proyecto se cuantifica, ¿no? En cuánto sería, perdón, en el eje de las X es el tiempo que le tomaría a ese proyecto ejecutarse medido en semanas, ¿ok? En el eje de las Y sería básicamente el ingreso o el presupuesto que se tendría que asignar o el gasto que estarían presupuestando para ejecutar ese proyecto, ¿sí? Y el tamaño de la bola dentro de la gráfica significa el impacto que tiene ese proyecto al cumplimiento de la estrategia gubernamental. Entonces, de esta manera, lo que podemos hacer es, ¿sabes qué? Aquellos proyectos que caigan por arriba, imagínense que lo dividimos en cuadrantes, los que caigan en este cuadrante automáticamente son descortados y los demás son los que pasan a una segunda etapa de revisión para determinar sobre los cuales nos vamos a centrar. O nada más los que queden en este cuadrante o en este cuadrante vamos a buscar generar eso. El proceso de selección es como una especie de criba, ¿no? O filtro inicial para determinar cuáles son los que pasan a la final para determinar sobre cuáles vamos a ejecutarlos, ¿ok? Ese sería entonces ese proceso de selección. El siguiente es la priorización de los proyectos que pasan, de los que pasan ese proceso de selección. Nos vamos a centrar ahora sí en evaluar criterios de ranqueo, se le llama, ¿no? Entonces, generamos para cada uno de los proyectos que pasaron criterios de evaluación donde se miden de acuerdo a esos criterios, ¿no? A lo mejor aquí ya estamos hablando para ciertas organizaciones de un presupuesto, de la cantidad de recursos humanos, técnicos y materiales que se tendrá que dedicar, o del riesgo del proyecto, a lo mejor en la primera etapa no es el riesgo, en la segunda etapa sí, etcétera. Y basado en esos criterios se define ahora sí ya la prioridad de atención de cada uno de los proyectos que pasaron este primer filtro, ¿no? O del filtro anterior. Y de esta manera, entonces, ahora sí, evaluar, y aquí es donde ya empezamos a ver, evaluamos del presupuesto y recursos humanos, técnicos y materiales que tenemos de acuerdo a estas prioridades que se definieron, cuáles nos alcanzan. Esto es como cuando de niños nos daban una moneda y nos íbamos a la tiendita y decíamos que nos alcanza, ¿verdad? Entonces ahora sí, podemos determinar con este ranqueo qué es lo más importante que debemos hacer para lograrlo de acuerdo a esta priorización.
El penúltimo proceso ya es el balanceo. De los que quedan, ahora sí, normalmente se utilizan gráficas para determinar lo que les comentaba, ¿no? Puede ser que derivado de esa priorización o ranqueo haya ciertas otras cosas que a lo mejor no se evaluaron porque sería demasiado detallado y se tienen sesiones de trabajo final para determinar qué proyectos sí entran o no entran para la ejecución del portafolio, sobre todo cuando nuestros recursos son limitados, ¿no? Y finalmente, el último proceso pues ya es la autorización. ¿Y qué es la autorización? Cuando directamente la dirección o el área, pues la oficina de proyectos estratégica o la oficina de gestión de la estrategia, decide que esos proyectos son los que se van a ejecutar. Entonces, como se dan cuenta, pues este proceso, pues suena, y aquí lo vamos a resumir como de manera general. Entonces, de la estrategia llevamos a cabo estos 7 grandes procesos que están relacionados en cómo alineamos la estrategia al proceso, donde finalmente generamos la autorización para ahora sí pasar a los procesos de gestión de proyectos. Y una vez que están ejecutándose, pues entonces tenemos un proceso de reporte de avance de proyectos y de los proyectos que ya se concluyeron, el área de oficina de proyectos o gestión estratégica se encarga de reportar el beneficio real que se obtuvo finalmente por ese proyecto. Y en el momento que hay un cambio estratégico, como lo ven aquí, entonces volvemos, y se dan cuenta, a volver a reestructurar para volver a calificar nuestro portafolio de proyectos de acuerdo a estos nuevos elementos que acabamos de definir. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, no es complicado. Creo que mucho depende aquí de la voluntad y de la cultura organizacional. Por eso es bien importante que si sus organizaciones no tienen una posición de preeminencia, digamos, la máxima sería un monopolio en sus mercados, pues si hay varios que hacen lo mismo que ustedes, la forma en la que lo hacen es lo que los va a hacer diferentes. Y este proceso de gestión de portafolio se convierte en ese elemento diferenciador. ¿Cuándo sabemos entonces que requerimos gestionar portafolio? Creo que ya lo vimos, ¿no? Cuando tenemos el son de la negra, cuando tenemos a la gente sobreestresada, cuando no se cumplen las metas estratégicas, cuando todos los proyectos son importantes y no hay prioridad 2, todas son prioridad 1, si hay 50 proyectos con prioridad 1, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que nos definen. Y hay unos estudios bien importantes, ya con esto cerramos la intervención, es qué beneficios tenemos para hacerla. En este estudio hay varios indicadores, pero me voy a centrar solamente en los que me parecían más relevantes para esta conversación. Y es, en esta gráfica de la derecha, vemos las organizaciones que tienen una alta madurez en la forma en la que gestionan sus proyectos, que son las que están en el color amarillo, ¿sí? ¿Qué porcentaje, cómo fue su retorno de la inversión sobre las iniciativas estratégicas? Si se dan cuenta, aquí nada más el 30% de las organizaciones que tenían procesos de gestión de portafolio altos lograron ese retorno de la inversión, mientras las que no tenían un buen proceso de gestión estratégica 7, ¿no? 7%. Básicamente estamos hablando de 4 veces más las que sí saben gestionar proyectos. La toma de decisiones para evitar el sol de la negra, ¿no? Lo que hablamos, el 32% de las organizaciones que tienen gestión estratégica logran hacerlo de manera adecuada y 7 solamente no. Entonces, la velocidad de implementación, de enfoque de los equipos que no tienen múltiples 10,000 proyectos que ejecutar, el 35% de las organizaciones logran mejorar estos procesos de implementación, mientras que el 8% no. La agilidad estratégica para adecuarse a las nuevas circunstancias, 26 contra 6, y la adaptabilidad estratégica que está relacionado con esa agilidad, 38 contra 6%. Entonces, si se fijan, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, las conclusiones, y ya con esto cerraríamos, es que debemos de dejar de pensar en los procesos de priorización como una actividad que no tiene valor. Como vieron, el proceso de elegir los mejores proyectos con los recursos limitados que tenemos, tendrían que dirigir esta fuerza que nos ayude a obtener los resultados organizacionales o de división o de área de negocio. Entonces, con eso yo terminaría mi exposición y más bien dejaría pie a algún comentario o pregunta que tengas, Efraín, o que tenga alguno de nuestros invitados. Claro que sí, Carlos, acá tenemos una pregunta. Nos preguntan si el presupuesto para llevar a cabo estos proyectos
debe venir del área, del área involucrada, o debe ser como un presupuesto general? Muy buena pregunta y no hay una respuesta correcta, pero les voy a decir lo que normalmente sucede. Normalmente la organización lo que define es un presupuesto para proyectos estratégicos, normalmente, ¿no? Y después a cada área le asignan presupuesto, pero para sus proyectos unifuncionales, ¿de acuerdo? A lo mejor son importantes para el área, pero no tienen tanto impacto estratégico. ¿Me explico? Entonces, lo que sucede normalmente es que hay una bolsa para los proyectos que son de trascendencia y relevancia importante para la organización, que se maneja desde, digamos, los niveles directivos, y los presupuestos para los proyectos de las áreas individuales se manejan por las áreas funcionales, ¿no? Eso les permite también tomar decisiones, porque sin todo lo maneja la dirección puede haber proyectos de áreas que nunca se tomen en cuenta porque no son tan relevantes, medidos con respecto a las otras áreas de negocio. ¿De acuerdo? Ujú. Espero haber Y respondido adecuadamente. Mande. yo creo que queda muy claro, sí. Uh -huh. Y también nos preguntan, ¿qué sucede con los proyectos que en algún momento se consideraron importantes, pero que no se aprobaron? Bueno, es que acuérdense que una cosa es que sean importantes y otra cosa es que sean estratégicos. Entonces, porque todos los proyectos son importantes, ¿ok? ¿Sí? Pero estas, digámoslo así, si hasta entre los perros hay razas, entonces también en los proyectos, ¿ok? Si hablamos de importante acerca de estratégicos, es algunos proyectos que son estratégicos que no se autorizaron, precisamente ese es el objetivo de los procesos de priorización, ¿ok? Porque no tenemos todo el dinero ni todos los recursos para ejecutarlos. Seguramente va a haber algunos estratégicos que por restricciones, tenemos clientes, ¿no? Que después de la pospandemia, pues les gustaría invertir en los 20 proyectos estratégicos de su cartera de 50, pero les alcanzan 10. Entonces, eso no significa que esos 10 no se ejecuten. Por eso, si se dan cuenta, y me voy a regresar un poquito aquí a esta gráfica que es bien relevante aquí en esta. Si se dan cuenta, estamos hablando de cambio estratégico. Probablemente el siguiente año esos proyectos que fueron tengan una mayor decisión o se vuelvan a reestructurar para que tengan un mayor retorno del proceso. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva lo podemos evaluar. ¿Va? Espero haber respondido bien, adecuadamente. Creo que sí, y pues ya estamos en tiempo, Carlos, y coméntanos por favor para la audiencia que nos acompañe, para la audiencia que se inscribió, el beneficio que vas a otorgarles, Carlos, por favor. Buenísimo. Fíjense que aquí como Evory lo que queremos hacer es hacerles una evaluación a todas aquellas áreas. No necesariamente tiene que ser a nivel global de la compañía, sino inclusive puede ser a nivel de alguna gerencia. Si desean ustedes tener una evaluación de qué tan maduros son en su proceso de gestión de portafolio y qué áreas de oportunidad necesitan reforzar para mejorarlo y que logren cumplir mejor sus metas de negocio, van a tener un proceso de consultoría gratuito para evaluar y generarles recomendaciones acerca de cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga alguna o que quisiera que se contactaran con él para poder llevar a cabo este proceso de consultoría gratuita para ustedes, por favor, ahí está la información, ¿no? info@evorit.com o a nuestro número aquí en México 477-717-0085, es el León, pero en México, ¿no? Y todos aquellos que deseen desarrollar sus capacidades, vamos a hacer una promoción especial exclusivamente para todos nuestros invitados que tuvimos de aquí de eSource, ¿no? De P3, y vamos a lanzar en este mes de marzo 3 programas de formación en donde les vamos a dar 2 por 1. Así que no hemos dado esta promoción a nadie antes, más que para estas cuestiones, y son 3 cursos, que es el Prácticas Efectivas para Gestionar Proyectos, cómo administrar proyectos de manera profesional, comienza el 4 de marzo, gestionar proyectos bajo una metodología ágil, que empieza el 11 de marzo, y la preparación de la certificación ante el PMI como PMP el 12 de marzo, y todos aquellos que se inscriban antes entre hoy y mañana van a recibir entonces un 2 por 1. Nuevamente, si desean alguna información relacionada a cualquiera de estos cursos, por favor, pues nos pueden escribir a ese correo o al número que les pongo en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, pues ojalá y les sea útil y llegue en buen momento esta promoción. Y nosotros también tenemos para nuestra audiencia, si ustedes quieren gestionar estratégicamente los proyectos y las iniciativas dentro de su organización, tenemos la plataforma SmartSheet, que es
un software alojado en la nube que les ayudaría para llevar a cabo la gestión de la oficina de proyectos y de sus portafolios. Carlos, nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado ser nuestro invitado en este foro del mes de febrero. Muy interesante el conocimiento que compartiste con nosotros. Creo que podemos tomar muchos puntos para empezar a utilizarlos en nuestras organizaciones. Realmente interesante la plática. Y también a nuestros asistentes les agradecemos, como siempre, que nos acompañen a este foro que se realiza el último jueves de cada mes. Y si ustedes quieren venir aquí y platicar de sus proyectos, de sus organizaciones, de casos de éxito, el espacio está abierto. Carlos, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ojalá y les haya dado un poquito más de información y apertura para que entiendan cómo una organización puede ser exitosa. Les mando un abrazo y les deseo mucho éxito en sus organizaciones. Excelente día a todos.